La cámara del Consejo Galáctico era una maravilla arquitectónica, un vasto salón circular suspendido en el vacío del espacio donde los representantes de las especies más avanzadas del universo se reunían para deliberar sobre el destino de las civilizaciones actuales. Sin embargo, no había ceremonias ni grandes discursos, solo rostros sombríos y una creciente sensación de fatalidad inminente. En el centro de la sala, una proyección holográfica cobró vida mostrando los últimos informes del campo de batalla. Las zonas rojas se extendían por el mapa como una enfermedad que devoraba sectores seguros de la galaxia. El enjambre Sari, una fuerza implacable de pesadillas biológicas, estaba ganando. El archiministro Sver del dominio Sarian, una especie de elegantes intelectuales de piel plateada que se enorgullecían de su superioridad estratégica, se ajustó sus fluidas túnicas ceremoniales y se aclaró la garganta. Las proyecciones siguen siendo desfavorables. Nuestras fuerzas han sufrido pérdidas catastróficas en los últimos 3 ciclos. Si esto continúa, los sistemas centrales serán indefendibles. Su voz era suave y mesurada, sin delatar nada del pánico profundo que arañaba sus entrañas. El gran estratega Tin de los Bort, una raza de imponentes insectoides reconocidos por su brillantez táctica, chasqueó sus mandíbulas con agitación. Nuestras mejores flotas han sido reducidas a escombros a la deriva. Nuestros guerreros aún no son débiles. El enjambre nos supera en número 1000. Aún no necesitamos una solución, no otro informe que nos diga que estamos perdiendo. Un murmullo bajo se extendió por la cámara. Todos los representantes presentes sabían la verdad, pero dudaban en expresarla. Los Ari no solo estaban ganando, estaban dominando. El Consejo les había arrojado todo armas de energía, enjambres nocturnos, naves de guerra automatizadas, pero nada de eso había sido suficiente. El enemigo se adaptó demasiado rápido, devorando flotas, planetas y civilizaciones enteras con eficiencia sin sentido. Fue entonces cuando el representante humano, un hombre llamado General Elías Walker, se inclinó hacia adelante en su asiento, brazos cruzados sobre su pecho, una sonrisa tirando de la comisura de sus labios. A diferencia de las túnicas fluidas y las prendas ornamentadas de las otras especies, Walker llevaba algo simple, una chaqueta verde oliva descolorida con parches desgastados por el tiempo, una reliquia de guerras libradas en campos de batalla mucho antes de que la humanidad hubiera puesto un pie entre las estrellas. Así que déjame aclarar esto, dijo voz que llevaba la suficiente diversión para ser irritante. Has arrojado tu mejor tecnología, tus mejores guerreros y todas tus elegantes estrategias de batalla contra estas cucarachas gigantescas, y aún así te están pateando el trasero. Una onda de ofensa pasó por la cámara. Los ojos plateados de Sin se entrecerraron. Este no es el momento para burlas. El general Humanidad puede ser una adición reciente al Consejo, pero te recordarte que el decoro es el decoro. No significa mucho cuando estás perdiendo una guerra, interrumpió Walker reclinándose con la facilidad de un hombre que había visto demasiadas peleas como para dejarse intimidar por los políticos. Hasta ahora he escuchado mucho hablar y no mucho arreglar. ¿Quieres una solución? Tengo una. La cámara se quedó en silencio. Docenas de ojos alienígenas se clavaron en el humano con una mezcla de curiosidad y escepticismo. La humanidad todavía era algo así como un misterio para ellos. Habían entrado en la etapa galáctica solo unas décadas antes, una especie extraña de un mundo pequeño y corriente, pero su rápido progreso tecnológico, su tenaz resistencia e imprevisibilidad les habían ganado un respeto cauteloso. Walker exhaló lentamente como si considerara si valían la pena o no. Explicación. Luego, con un pequeño asentimiento, tomó su decisión. Has estado luchando en esta guerra como si fuera un juego de ajedrez calculado, metódico, preciso, pero la guerra no lo es. Sí, la guerra es una pelea de bar en un callejón. Cuando te superan en número, tu nariz está rota y el tipo frente a ti tiene un cuchillo. Estratega. Las mandíbulas de Al-10 se crisparon. ¿Estás sugiriendo que adoptemos un enfoque menos estructurado? Sugiero que dejes que las personas adecuadas manejen la pelea. Walker respondió que necesita soldados que no solo sigan órdenes, sino que entiendan la guerra. El tipo que ha pasado por el infierno, sobrevivió e hizo del infierno, se arrepiente de todo el maldito asunto. Algunos de los representantes intercambiaron GLEs incómodos. Los salarianos se enorgullecían de su maestría táctica. Los Bort lucharon con formaciones disciplinadas. Los Al-Rai libraron la guerra con una superioridad tecnológica abrumadora, pero los humanos tenían reputación de ser impredecibles.
Sver juntó sus largos dedos y, por favor, dime, ¿dónde propones que encontremos a esos guerreros? La sonrisa de Walker se ensanchó. Oh, ya los tenemos, solo necesitamos sacarlos del retiro. La confusión se extendió por la asamblea. Un joven teniente al rey con piel como obsidiana pulida y ojos que brillaban tenuemente azules inclinó la cabeza. La sonrisa de Walker de retiro solo creció. Los viejos, los que pelearon las guerras sucias, las peleas imposibles de ganar, los que hicieron cosas que los libros de historia olvidaron convenientemente. Ves, en la guerra humana la tecnología cambia, las tácticas evolucionan. Pero algunas cosas nunca pasan de moda. Agallas, experiencia, creatividad bajo presión. Todos confían demasiado en sus armas sofisticadas y estrategias perfectas. Sin se burló, no puedes hablar en serio. Deseas enviar soldados ancianos al campo de batalla. Esta es una zona de guerra general, no una recreación histórica. Walker se inclinó hacia adelante, su voz bajó lo suficiente para llamar la atención. ¿Crees que la edad es una debilidad? Te diré que es débil. Son soldados que confían en sus sistemas de objetivos de IA para pensar por ello. Sabes que mis chicos tenían un mapa, una brújula y un presentimiento y ganaron. Alens y Tenny se crisparon. Una intriga. ¿Y crees que estos viejos guerreros pueden tener éxito donde nuestros mejores han fallado? La expresión de Walker se endureció. No creo, estratega. Sé que la cámara se derrumbó. Otro largo silencio. El consejo se había enfrentado a decisiones difíciles antes, pero esto no tenía precedentes. Desplegar soldados retirados, antiguos según los estándares militares, era más que poco ortodoxo, era completamente imprudente. Pero la guerra se estaba perdiendo. Las tácticas convencionales habían fallado. El enjambre no mostraba signos de detenerse. Sver exhaló bruscamente. Su expresión era ilegible. Muy bien, general, tiene a sus guerreros, pero sepa esto, si su plan falla, la posición de la humanidad en este consejo se dañará permanentemente. Walker se puso de pie, giró los hombros como un hombre que acaba de ganar una apuesta. Oh, no se preocupe por nosotros. Miró hacia el mapa de guerra. Sus ojos brillaban con algo que el consejo no había visto antes. Emoción. La verdadera pregunta es, ¿están los Sarkofi listos para lo que viene? Mientras el consejo se levantaba, murmullos de incertidumbre llenaban la cámara. La decisión se había tomado. Los viejos soldados humanos venían y la guerra estaba a punto de cambiar para siempre. El campo de batalla olía a ozono quemado y metal carbonizado, un aroma que se aferraba al aire como el perfume de la muerte. Las tropas alienígenas habían estado manteniendo la línea durante horas. Sus formaciones, una vez inmaculadas, ahora se reducían a restos dispersos que se esconden detrás de cráteres. Silo roto. Cáscaras de máquinas de guerra, rayos de plasma, atravesaron el paisaje iluminando la noche como un espectáculo de fuegos artificiales retorcidos. El enjambre Sari avanzó, sus enormes cuerpos insectoides moviéndose con una coordinación inquietante, sus extremidades dentadas atravesando las defensas como papel. El joven sariano teniente SYTH agarró su rifle de energía con manos tembloras. Se había entrenado para esto, había estudiado guerra con los mejores estrategas de su especie, había simulado todos los escenarios posibles contra el enjambre. Nada de eso lo había preparado para esto. Las criaturas no pensaron, no dudaron, no temieron, simplemente avanzaron su implacable marcha, aplastaron a los guerreros más valientes de la galaxia y pronto SYTH sería uno de ellos. Una atronadora explosión estalló a su izquierda enviando una lluvia de tierra y partes del cuerpo al aire. Se agachó instintivamente, el corazón martilleando contra sus costillas. Había pasado la línea, se estaba rompiendo. Se giró, listo para la señal de retirada, y entonces los vio. No eran elegantes, no estaban blindados con los pulidos trajes de combate ajustados del consejo. Guerreros de élite, su equipo era desigual, remendado de diferentes épocas de conflicto humano. Algunos llevaban viejos uniformes de camuflaje, otros tenían chalecos gruesos y resistentes que parecen más adecuados para la caza que para la guerra. Y sin embargo, en el momento en que entraron al campo de batalla, el caos cambió. Se movieron con la lenta y deliberada facilidad de los hombres que habían visto el infierno y decidieron que no era tan impresionante. No había pánico, ningún movimiento en vano. Se agacharon, armas preparadas, ojos escaneando el horizonte como cazadores rastreando presa. Uno de ellos, un corpulento soldado de barba gris con un cigarro apretado entre los dientes, escupió en la tierra y se ajustó la correa del rifle de aspecto antiguo colgado en su pecho. Bueno, parece que las cucarachas se pusieron demasiado cómodas. Su voz era un
Gruñido bajo, lleno del tipo de agotamiento que no provenía de la falta de sueño sino de demasiados años dedicados a luchar en guerras que nunca terminaron realmente. Otro hombre más delgado con arrugas profundas y ojos agudos se arrodilló junto a un cráter inspeccionando el campo de batalla con la mirada Kraus de alguien que una vez había mapeado junglas en su cabeza mientras estaba bajo fuego de francotiradores. Sacó una petaca de metal maltratada, dio un trago y se la entregó al soldado que estaba a su lado. Una mujer con cabello blanco corto y brazos que parecían capaces de levantar un tanque en press de banca. ¿Seguro que este es el lugar correcto?, preguntó flexionando los dedos alrededor de la empuñadura de una escopeta de aspecto arcaico. El hombre barbudo sonrió. Los puros aún ardían, cariño. Si no es así, entonces otros pobres bastardos están a punto de llevarse una gran sorpresa. Los SYTH no tenían ni idea de quiénes eran. Solo que el general humano había insistido en que se desplegaran estos antiguos guerreros. Esperaba refuerzos, esperaba armas de última generación y ataques de precisión. No esperaba a este grupo de humanos viejos y maltratados que parecen más adecuados para concursos de bebida que para zonas de guerra. Entonces abrieron fuego. El sonido era diferente. Las armas del consejo estaban limpias, precisas, basadas en energía. Pero estos ladraron fuerte y conmocionante. Truenos resonaron en el campo de batalla, no hubo elegantes rayos de plasma, ni rayos de desintegración perfectamente calculados, solo acero de plomo y el poder implacable de la pura fuerza cinética. El Sarkati retrocedieron, no estaban acostumbrados a esto. Sus exoesqueletos habían evolucionado para resistir ataques basados en energía. Pero estos proyectiles los atravesaron como papel mojado. La sangre roció su cabeza, se echó hacia atrás de golpe. Las cometas se agrietaron y los cuerpos colapsaron y luego vinieron las explosiones. Uno de los hombres mayores, un soldado fibroso con el ceño fruncido permanente, lanzó un pequeño cilindro de metal al aire. La granada rebotó una vez y detonó con una fuerza que envió cuerpos volando. El enjambre vaciló, su mente dio vueltas, había estudiado sus patrones de batalla extensamente. La extraña Katy nunca dudó, sus tácticas dependían de un impulso abrumador, de la certeza de que nada podría resistirlos, sus números, pero ahora se habían encontrado con algo diferente, algo peor. Los humanos avanzaron, no solo mantuvieron la línea, avanzaron. El corpulento y barbudo lideró la carga, un revólver masivo en una mano y un viejo cuchillo de combate dentado en la otra. No peleaba como las formaciones disciplinadas de los ejércitos del Consejo. Peleaba como un peleador de bar, agachándose, zigzagueando, golpeando su cuchillo en sus puntos débiles entre la armadura platos antes de terminar el trabajo con un tiro bien colocado en la cabeza. Otro veterano, un hombre canoso con un parche en el ojo y una expresión de perpetua decepción, encendió lo que parecía ser un cóctel molotov real y lo arrojó hacia un grupo de zar y las llamas estallaron. Kitten crujió y la criatura gritó en confusión y agonía. Un comandante del consejo distante estaba gritando a los Kals. ¿Qué están haciendo? La voz de Walker crepitó llena de algo que SYTH no pudo identificar del todo. Diversión. El orgullo ganando. El enjambre hizo algo entonces que nunca se había registrado en ninguna batalla anterior. Se retiraron. No fue una retirada estratégica, fue miedo. SYTH se giró todavía agarrando su rifle, mirando a los humanos ensangrentados que ahora estaban de pie en los restos del campo de batalla. Uno de ellos, el de mirada aguda con el frasco, empujó el cadáver de un Saroti caído con su bota y dejó escapar un silbido bajo. Bueno, eso fue divertido, dijo el líder barbudo. Sonrió pasándose una mano por el cabello empapado de sudor. No había tenido tanta emoción desde Granada. La mujer con el escopeta sonrió con suficiencia. ¿Estabas en Granada, infierno? Yo estaba en Panamá. ¿Tu viejo? Preguntó el hombre barbudo levantando una ceja. Mayor que tu abuelo. Se rieron de verdad parados en medio de un campo de batalla rodeados de cadáveres alienígenas, sus caras manchadas de sangre y mugre. Silas tragó saliva con dificultad. Siempre le habían dicho que los humanos eran diferentes, que su biología era extraña, que su psicología era errática, pero nada lo había preparado para esto. Estos no eran solo soldados, había algo más, algo aterrador. La batalla había terminado, pero la guerra acababa de
Cambiar los humanos habían llegado y los Ari habían aprendido el miedo. La cámara de guerra del Consejo Galáctico nunca había estado tan silenciosa. La habitación usualmente llena de las voces monótonas de burócratas y estrategas ahora era un vacío de silencio atónito. El mapa de guerra proyectado ante ellos, una vez un mar de rojo marcando el territorio controlado por ZTHY, ahora parpadeaba con crecientes parches de sectores verdes controlados por humanos. El archiministro Salin miró los datos. Sus largos dedos apretando el borde de la mesa. Era imposible, tenían que ser las mejores flotas. Los guerreros más avanzados de la galaxia habían caído como arena ante el enjambre y sin embargo estos humanos habían cambiado el rumbo en pocas semanas. Se aclaró la garganta rompiendo el silencio general Walker. Su voz fue cuidadosamente medida. Sus fuerzas parecen haber excedido todas las proyecciones. Walker se reclinó en su silla, una vieja reliquia de los asientos de mando militar de la Tierra. Traídos como una preferencia personal en lugar de una necesidad, estaba lanzando una vieja moneda de plata entre sus dedos, un hábito anticuado que parecía absurdo en un entorno tan avanzado. Sonrió. No digas sin. Se crispó la pura audacia del hombre, pero no podía negar la realidad. Cada informe de batalla decía lo mismo: unidades humanas comprometidas, unidades humanas avanzaban, unidades humanas destruían colmenas Sari enteras con una eficiencia aterradora. Incluso el gran estratega Ultan, cuya especie se había enorgullecido de milenios de técnicas de combate perfeccionadas, se quedó sin palabras. Chasqueó sus mandíbulas una vez, dos veces. Sus fuerzas no luchan convencionalmente. Walker se rió entre dientes, dejando la moneda con un tintineo agudo. No lo hacemos al 10, dudó. Está la antena temblando. Nuestros guerreros confían en la disciplina, estrategia, cohesión, pero ustedes son soldados, luchan como lunáticos. Xvin interrumpió. Yo he visto las imágenes de la batalla. General, estos llamados veteranos suyos no se adhieren a ninguna formación estructurada, no siguen la doctrina de batalla estándar, utilizan armamento de proyectiles antiguos, explosivos improvisados y, en un caso desconcertante, una pala afilada. Walker sonrió. Ese es O'Reilly. El hombre ama su herramienta de trinchera. Sver inhaló bruscamente por la nariz. Son impredecibles. Walker se encogió de hombros. Esa es la idea. El silencio se prolongó una vez más. Altin lo rompió primero, inclinando la cabeza. ¿Entiendes las implicaciones de esto? General Walker asintió. Oh, yo sí, y ellos también. Señaló el mapa de guerra. Los Arcati no son como tú. No negocian, no se retiran, no se adaptan hasta ahora. Se inclinó hacia adelante. Su expresión perdió su sonrisa habitual porque ahora, por primera vez en su historia, tienen miedo. La habitación se oscureció ligeramente cuando la proyección cambió, mostrando comunicaciones interceptadas del enjambre por primera vez. Sus patrones eran erráticos, sus movimientos eran vacilantes, no saben cómo manejarnos. Walker continuó. Entienden flotas, ejércitos. Golpes de precisión han evolucionado para contrarrestar la guerra organizada, pero no entienden a esos viejos bastardos canosos a los que no les importan las probabilidades. Al 10 estudió los caóticos registros de batalla, los crecientes informes de enjambres que se retiran de las zonas controladas por los humanos. Has alterado fundamentalmente la guerra, maldita sea, tenemos. Walker se quedó metiendo su moneda en el bolsillo y ahora tienes que tomar una decisión. Los ojos plateados de Zurn se entrecerraron. Una elección. Walker se giró y paseó tranquilamente por la cámara. Todos nos trajeron como último recurso, ¿no? Pensaste, vamos a lanzar a los humanos primitivos al problema y ver qué pasa. Bueno, ahora tienes tu respuesta y te está poniendo nervioso. Nadie lo negó. Walker se detuvo. Se volvió para enfrentarlos. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Seguimos siendo la apuesta desesperada, el comodín que apenas toleras o somos algo más? XK apretó la mandíbula. ¿Qué propones? Walker sonrió, pero esta vez había acero debajo. Simplemente nos tratas como iguales. No más política secundaria. No más tratos turbios.
No más tratar a la humanidad como al miembro menor del Consejo. Hemos demostrado nuestro valor y no volveremos a ser los desvalidos al 10. Intercambió una mirada con Sver. El Consejo siempre había visto a la humanidad como diferente, extraña, una especie que se había alzado demasiado rápido, aprendió demasiado, brilló demasiado, y ahora no eran solo parte de la guerra. Estaban ganando la guerra, había cambiado, y también el equilibrio de poder. Sver exhaló lentamente mirando el mapa de guerra una vez. Mas los humanos ya no luchaban solo por la supervivencia, estaban reclamando su lugar. La guerra había terminado, al menos eso era lo que el Consejo Galáctico se decía a sí mismo. Los informes inundaban desde el frente. Fuerza Sari en plena retirada, mundos colmena abandonados, sectores enteros quedaron inquietantemente silenciosos, no más olas interminables de monstruosas quitinosas vertiéndose en el espacio ocupado, no más última resistencia desesperada. El enjambre se había roto y los humanos lo habían hecho. El general Walker estaba de pie en el puente de la determinación de hierro, una nave de guerra que una vez fue una reliquia desmantelada en los primeros días de la entrada de la humanidad en el escenario galáctico. Ahora era la pieza central de la victoria, orbitando por encima lo que una vez fue el núcleo del mundo Sari. Los cielos estaban más despejados que en siglos, ya no estaban nublados por las interminables mareas negras de las naves de cría de los enjambres. El Consejo había convocado una reunión, un informe final, una discusión de posguerra sobre la reconstrucción y la estabilización, las tonterías burocráticas habituales. Walker lo había esperado, lo que no esperaba eran ellos. Los viejos soldados habían sido la clave. El Consejo en su sabiduría infinita había llamado a la humanidad, los mejores y más brillantes, esperando reclutas frescos con las últimas armas, hombres y mujeres entrenados bajo simulacros de combate estériles. En cambio, habían obtenido guerreros de guerras libradas en infiernos de jungla, capas, tundras heladas y desiertos devastados, veteranos que habían sobrevivido a batallas que los libros de texto apenas mencionaban, hombres y mujeres que habían pasado décadas en guerra y cuando llegó la paz descubrieron que no tenían lugar en ella hasta ahora. Walker entró en la sala de guerra. Sentados alrededor de la larga mesa curva estaban los miembros de mayor rango del Consejo, sus expresiones cuidadosamente neutrales. Salin estaba sentado a la cabecera, sus manos juntas frente a él. Al 10 estaba de pie detrás de él, sus mandíbulas se contraían de una manera que sugería una profunda incomodidad. Walker tomó asiento sin ceremonia, estirando las piernas mientras colocaba un frasco desgastado sobre la mesa. Así que dijo arrastrando las palabras, ¿quién quiere empezar? Svin se aclaró la garganta. Deseamos elogiar a sus fuerzas. General, se ha notado la inesperada efectividad de sus veteranos humanos. Los Ari han cesado las hostilidades. Sus colmenas han colapsado. El enjambre ya no es una amenaza. Walker golpeó el frasco con los dedos. Lo curioso de eso, dijo, su tono fue ligero. Mira, estaba repasando nuestros últimos informes. Algo no cuadraba. La expresión de Sin no cambió. Aclaró Walker. Inclínese hacia adelante. El enjambre no es una fuerza sin mente. Oh, claro, nos gusta pensar que lo son, eso lo hace más fácil. Una especie de colmena impulsada puramente por el instinto, incapaz de un razonamiento superior, simplemente sigue matando hasta que dejen de venir, excepto que inclinó la cabeza. ¿Y si eso no es cierto? Tins y Tenny se crisparon de nuevo. Los Ari nunca han demostrado una inteligencia superior más allá de sus reinas. Tenemos siglos de datos para confirmar esto. Walker sonrió. Seguro, y hace siglos pensabas que los humanos eran solo otra especie primitiva sin nada que hacer en espacio. ¿Cómo te resultó eso? La sala de guerra se volvió loca. Walker metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña placa de datos. Interceptamos algo interesante en uno de los mundos colmena antes de incendiarlo. Las señales de comando de Sari, solo que no eran aleatorias. Deslizó la placa hacia adelante. Sver dudó antes de recogerla. En el momento en que lo hizo, sus ojos plateados se entrecerraron. Esto está estructurado. Walker murmuró. 10 se acercó más. Sus mandíbulas hicieron clic y crecieron con facilidad. Esto sugiere planificación y coordinación, más allá del simple instinto de colmena. Es cierto, dijo Walker estirándose perezosamente. Hemos estado luchando contra ellos como si fueran solo insectos, solo drones sin mente.
Resulta que no se defendían adecuadamente porque nunca tuvieron que hacerlo antes hasta que aparecimos. El agarre de Zurn en el DAT a la placa se apretó. ¿Estás sugiriendo? Estoy diciendo que no ganamos esta guerra. Walker interrumpió. Solo les demostramos que podían perder el silencio. Una fría comprensión se apoderó de la habitación. Al-10 fue el primero en romperla. Si nunca lucharon realmente a plena capacidad, entonces, ¿qué sucede? Dijo Walker cuando lo hacen. Las cámaras del consejo siempre habían sido frías, pero ahora. Se sentía gélido sin dejó la pizarra con cuidado su rostro ilegible. Entonces debemos prepararnos para la posibilidad de que este no sea el final de la guerra, sino el comienzo de algo peor. Walker exhaló por la nariz. Si ese es el movimiento inteligente, pero aquí está el truco, no somos los que vamos a venir por los primeros. Saltín frunció el ceño. Explíquese. La sonrisa de Walker no llegó a sus ojos. Los humanos nunca fueron los que lideraron la carga antes. Recuerda que fuimos el plan de respaldo, el último esfuerzo del Consejo. Ustedes fueron los que estuvieron a cargo de esta guerra. Ustedes fueron los que pensaron que el enjambre era sin mente y ahora el enjambre forma nos diferente. Los dedos de Sin se crisparon ligeramente. ¿Crees que apuntarán al Consejo primero? Walker se reclinó en su silla cruzando los brazos. Creo que van a venir por los que los subestimaron y cuando lo hagan. Tomó su frasco desenroscando la tapa. Bueno, digamos que realmente espero que tengas más de unas pocas estrategias Dusty del último milenio con las que trabajar. El peso de sus palabras se posó pesadamente sobre la habitación. Por la primera vez desde que comenzó la guerra, no fue la humanidad la que pareció desprevenida, sino el resto de la galaxia.